Como les decía, comenzamos nuestro segmento de síntesis municipal junto a Dari Terrero, que, bueno, y la ausencia avisada con anticipación de Waldis, que tenía compromisos. ¿Salió huyendo? Sí, sí. Ahora que estamos fuera del aire, ¿cómo dijiste? Salió huyendo. Ay, No, Waldis no, mentira. Sí, presentó excusa tenemos a don Pedro, que para nosotros es verdaderamente un placer siempre invitarlo, porque es un líder de la municipalidad, conocedor y una persona que le duele la municipalidad, y por eso quisimos invitarlo un día como hoy. Un día como hoy, que es 6 de marzo, que se conmemora el natalicio de José Francisco Peña Gómez, que es imposible hablar de municipalidad sin mencionar el nombre de José Francisco Peña Gómez, porque pudiera ser, yo me atrevería a llamarlo el padre de la municipalidad dominicana, partiendo de los aportes y la preocupación que siempre tuvo por esa área del poder administrativo, si vale el término. Y quisiéramos más o menos que usted habláramos un poquito de esa visión que tenía Peña Gómez de la municipalidad, de Peña Gómez, el alcalde del distrito, cuando era verdaderamente lo que hoy es el Gran Santo Domingo, era el Distrito Nacional, que era prácticamente un país. Esa era la época en que, donde hoy por hoy es la Embajada de Venezuela, estaban las oficinas de Peña Gómez y él era el alcalde, ¿sí? Porque el palacio tiene data de la era de Trujillo, ¿verdad? Sí, sí. El Palacio Municipal del Distrito Nacional es una obra, incluso los edificios que estaban... 1955. Y los edificios que están en la zona colonial, que el Palacio Consistorial, que es una oficina también de la alcaldía. Pero nos gustaría que usted, como conocedor de esa historia de Peña Gómez, nos hable un poquito de esa visión y de ese legado que dejó Peña Gómez como líder de la municipalidad. Bueno, buenos días a todos y todas, contentísimo de estar con ustedes. La verdad que tal como tú dices, este 6 de marzo, 81 aniversario del nacimiento del doctor José Francisco Peña Gómez, a quien yo considero el padre de la municipalidad dominicana. Si bien Juan Pablo Duarte fue el primer municipalista dominicano, porque fue quien trae todas las ideas que viene con la Constitución de la Pepa de 1812 de Cádiz, y entonces plantea el poder municipal como uno de los poderes del Estado. Y cuando Duarte, en su proyecto de Constitución, del que apenas se tienen unas 18 páginas, recogida por su hermana Rosa Duarte, nos habla de que para el buen funcionamiento del gobierno que surgiría, de la república que se formaría, entonces para el manejo de los negocios iba a tener el poder municipal, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Aunque lo señala en primer plano, no quiere decir que sea el primer poder, pero sí lo esboza como uno de los poderes del Estado. Pero en todo el desarrollo de la municipalidad dominicana, la figura más egregia, y que incluso llega un hombre a quien le arrebatan la presidencia de la República y luego entonces aspira a ser alcalde. En una demostración una vez más de sacrificio y de abnegación que Peña lo hacía. Y desde la alcaldía, Peña promovió una visión descentralizadora del Estado dominicano. Incluso el aporte de Peña es tan grande que muchos de los términos comunes con que nosotros nos manejamos en este lenguaje, si tú quieres, de la descentralización, como rendición de cuentas, participación, son temas que fue Peña que los trajo al país, producto de sus grandes encuentros con el liderazgo tanto de América como de Europa. Recordemos que el liderazgo europeo parte, claro, el liderazgo europeo nace desde lo local. Sí. Los grandes líderes es desde la municipalidad que vienen. Nosotros tenemos ese reto en República Dominicana. Pero Peña también promovió lo que hoy tenemos, esa descentralización del Gran Santo Domingo, y que ha dado resultados maravillosos. Pero también Peña promovió la participación de las mujeres,
que he hablado, el tema de la participación de género, la inclusión de género, pero un elemento que para mí es fundamental es la participación de las juntas de vecinos. Fue Peña que hace las juntas de vecinos, y es la participación de la sociedad en el gobierno local. Okay. Es decir, él nos orientaba sobre gobiernos locales con la gente y para la gente. Porque que esa frase la inició él, claro, ¿verdad? Con la gente y para la gente. Tú tienes que hacer gobiernos inclusivos que en las políticas municipales sean diseñadas con la gente, con los actores de tu territorio, pero también ejecutadas con esos actores. Ese es el gran reto. Hacia ahí vamos con esa visión que Peña nos dejó en todo lo que tiene que ver con la municipalidad del PRD. De la política contemporánea. ¿Fue el primero que habló de inclusión? Claro, o que insistía en que había que darle toda esa participación gente que está, de la mujer, de los jóvenes. De los jóvenes. De Peña. Todos esos núcleos que estaban alrededor. Que los políticos dominicanos, aunque... Ahí lo estamos viendo, y escúcheme que lo interrumpa. Ahí está el doctor Jacim en lo que era Revista 110, que se pasaba por Colorvisión. Sí, ahí vemos a Peña Gómez. Me emociona realmente verlo nueva vez. Y yo te decía, hay un aspecto de la municipalidad, porque quiero cifrar esta intervención de hoy, aunque puedo hablar de Peña con cierta profundidad de múltiples aspectos de su vida y de su personalidad. Yo tuve el privilegio de entrevistar a Peña cuando yo tenía 15 o 16 años. En ese entonces estábamos en Teleín de Canal 13. Imagínate. Estoy hablando de los 70, por allá. Yo también lo he entrevistado. Es verdad. Entonces, hay un aspecto de Peña que es el arbolado urbano. ¿Saben ustedes que fue Peña que promovió esa visión de respeto al medio ambiente? Ajá. Y incluso la campaña de 1990, yo recuerdo muy bien cómo él en San Pedro de Macorís, un sábado, empezó a colocar los árboles que hoy están en la ciudad de San Pedro de Macorís, los sembró Peña Gómez. ¿Qué hacen la diferencia? En la Sánchez, en todas estas calles de Macorís, un sábado. Entonces era parte, recordemos la situación que vivíamos en ese momento de un fraccionamiento y que Peña venía del bloque institucional, ¿no es así? El BIS, y luego asumió de nuevo el PRD. Entonces empezó a trabajar el arbolado urbano y lo hizo también en este Gran Santo Domingo, a quien le tocó administrar, y llenó el país. En materia de cooperación internacional, pues usó todas las relaciones que tenía, y recordemos que los críticos de la oposición le decían que Peña andaba buscando, paseando. Pero llenó el país de equipos, de gredar, de tractores, de camiones, compactadores. Yo evoco aquel recorrido en que mostró a la ciudad de Santo Domingo la gran cantidad de equipos que había obtenido sin que al Estado Dominicano le costara un solo centavo. Pero aunque nos salgamos un poco del tema municipal, hay un aporte de Peña fundamental. Y eso revela el desprendimiento de este hombre, que tuvo al país siempre como eje, como centro de todas sus acciones. Fue el apoyo para que República Dominicana ingresara a Lomé IV. Ustedes recuerdan, sí, ¿verdad? Sin Peña no hubiéramos estado en Lomé, en lo que hoy es Caricón y todo eso. Fue Peña que buscó los votos, espacios internacionales de cooperación, los votos para que todos estos países del Caribe, tanto anglófanos como francófanos, apoyaran el ingreso de República Dominicana, que ellos tenían muchos reparos por el tema del azúcar y todo esto, y que veían en República Dominicana un competidor importante. Y Peña movió todo su liderazgo tenía para ser unas viable. Relaciones de amistad, por ejemplo, y me consta con Carlos Andrés Pérez, claro, que era presidente de Venezuela,
pero de llamarlo ahí mismo. Pero y que eso atendiera pasaba él. con Billy Brandt, con Sí, Mitterrand. y él en fin, mismo me presentó a mí a Alfonsín. Cuando Alfonsín claro, vino aquí sí. al país para una... ¿Tú eres de Mendoza o de dónde? No, yo soy de Buenos Aires. Buenos Aires. Para un evento de la Internacional Socialista, muy importante, era un congreso que se hizo y Bettino vino como Craxi, invitado. Vino como invitado sin duda, el presidente Alfonsín. La figura que dio a conocer en gran medida la República Dominicana. Fue Peña Gómez. Claro que sí. Por su condición internacional. Y nosotros en nuestras relaciones internacionales, tanto en el área municipal como en el área política, vemos el respeto con que el mundo trata a José Francisco Peña Gómez. De este lado, sin duda que Peña es un prócer de la democracia. Don Pedro, y pudiéramos decir que el legado de Peña Gómez en términos de sus aportes a la municipalidad, al orden del país, a esa rendición de cuentas, ¿se ha distorsionado o se ha seguido propiamente ese legado que él quiso dejar en la sociedad política dominicana? No, yo creo que desde el punto de vista municipal, Peña, hay más de 9 partidos, ¿verdad?, que son parte de esa visión de él. Y que un día... Que se han desprendido como núcleo, ¿verdad? Uno aspiraría a que por lo menos desde el punto de vista ideológico, pues, coherenciemos muchas acciones con esa visión que él tenía de hacer gobiernos inclusivos, gobiernos con la gente y para la gente. Yo creo que las alcaldías del PRD, por las que yo puedo hablar, hemos asumido en gran medida ese legado de Peña. Y en lo que tiene que ver con materia de transparencia y rendición de cuentas, hay que decir que nuestras alcaldías se mantienen al día en la entrega de sus informes trimestrales, mensuales, tanto a los organismos de control interno como externo del Estado Dominicano y a otras entidades. Ahora mismo yo te puedo decir que al final del año pasado hemos tenido un incremento importante en la rendición de cuentas de más de un 37% en relación al año anterior. Eso tiene que ver con la orientación que hemos trazado, pero también con el trabajo que ha estado haciendo la nueva Cámara de Cuentas con un programa que se llama Cuenta Conmigo. Es decir, tenemos una nueva Cámara de Cuentas que en vez de hacer una labor de, ¿cómo llaman?, patología, hace una labor de prevención. Y entonces esta Cámara de Cuentas pues nos acompaña en todo el país, y no solo construyendo la conciencia, la cultura de la rendición de cuentas, sino facilitando una serie de herramientas que le permitan a gobiernos locales muy pequeños, carenciados, pues algún nivel de accesibilidad para mejorar esa rendición de cuentas de que yo le digo. Y en los últimos meses hemos escuchado un retraso por parte del gobierno en el depósito de los fondos correspondientes a la municipalidad. ¿Hay algún tipo de explicación técnica por parte de presupuesto, por parte de Contraloría, de por qué se genera ese retraso? Porque vemos una información de que Luis Abinader hace un llamado a que se elimine este retraso, que pudiera poner en... Es un llamado tardío. Mira, pero antes de responderte, yo no puedo dejar de aprovechar esta oportunidad para hacerle un llamado al alcalde del Distrito Nacional a que le preste atención a la Plaza José Francisco Peña Gómez. La verdad que es vergonzoso lo que allí está sucediendo. La Plaza José Francisco Peña Gómez es emblemáticamente allá donde... Francisco Rosario Sánchez. Sí. Nosotros desde el PRD y desde la municipalidad del PRD, incluso le escribimos una comunicación al alcalde, le solicitamos una cita para tratarle el tema y que podamos hacer ahí un museo de José Francisco Peña Gómez, un museo en el mismo centro de barrios carenciados donde la memoria y el espíritu de Peña vive, parecido un poco como el que tiene la Casa Azul de Frida, ¿verdad?
y que podamos en esa plaza. En esa plaza fue que se construyó, don Pedro, una estación, que hay una al parada. lado está la estación del metro. Ok. Y está también ahora la conexión con el teleférico. Con el teleférico, que pudiera ser en esa área. En esa área, pudiera ser que es que la plaza está abandonada y nosotros decimos, nosotros estamos en condición de aportar técnico, personal y que produzcamos una sinergia entre el ayuntamiento de la capital. Y hay muchos que hasta voluntariamente lo harían con tal de honrar la memoria. Nosotros tenemos, hay que hacer eso y es una labor de la alcaldía de Santo Domingo. Y yo creo que aquí para exaltar esa obra de Peña Gómez, no creo que falten personas para aportar, incluso hasta recursos. Peña vive en el corazón del pueblo y yo estoy seguro, pero necesitamos la autorización de la alcaldía, porque tú no te imaginarás que yo me voy por motu propio a intervenir eso. Claro. Por eso es que le estamos planteando al alcalde, lo hemos hecho formalmente, de que ahí se pueda construir más que una biblioteca de Peña Gómez, sino un museo. Y nosotros tenemos los técnicos que han estado trabajando y que trabajaron, por ejemplo, en el Museo de la Resistencia, y que pueden trabajar ahí ese museo que nosotros queremos. Bueno, entrando en materia entonces en referente al tema de los retrasos. Sí. Ciertamente, desde hace unos 18 meses estamos viviendo una situación que hemos querido manejarla porque 18 meses. 18 meses hace. O sea, no es que este mes, no como se decía solamente. Hace 18 meses que la transferencia que llega a las municipalidades dominicanas llega con retraso. Primero, los retrasos eran de 2, de 3 días, pero ahora la situación es alarmante. Y esto se debe, y esto tiene responsable, vamos a decir que el responsable es del gobierno central, ¿no? Hay sectoriales del gobierno central que son responsables de esto. Todos los días 10 de cada mes, la Dirección General de Presupuesto remite al Ministerio de Interior y Policía la asignación de los fondos para esa transferencia. Ahora, es el Ministerio de Interior y Policía quien debe enviar el libramiento a Contraloría y esta a su vez a Tesorería. De manera pues que nosotros excluimos tanto a presupuesto como a Contraloría, como a Tesorería, de la responsabilidad que tiene que asumir el ministro de Interior. Es decir, la responsabilidad del ministro de Interior. Es del ministro de Interior, y lo digo porque a veces oigo a algunos compañeros, vamos a ir en una marcha a Contraloría, a Tesorería. Tesorería no puede hacer nada si no recibe el libramiento que debe remitir el ministro de Interior a Contraloría General de la República. Y entonces la Contraloría lo remite. Por ejemplo, ayer, ¿tú sabes cuándo vino a llegar el libramiento? Del 60%, porque antes era el 100%, pero ahora envían un 60%. ¿Y por qué? ¿A qué se debe eso? No, lo voy a explicar, te lo explico. Ahora envían el 60%, correspondiente al 31% de servicio, 25% de personal y el 4% de género, salud y educación. Y se queda la inversión. Ayer al mediodía fue que Tesorería recibió ese libramiento e inmediatamente lo remitió al Banco de Reserva para que envíe los fondos a la cuenta receptora. ¿Cuándo vendrá ahora el 40%? A veces pasan 10 días y no envían el 40%. Porque si bien es cierto que ahora ese desglose de 60 y 40% se debe a una solicitud que hizo Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas le pidió que excluyeran lo de inversión porque hay un proyecto de que si tú no rindes cuenta, si tú no envías tus informes, entonces se te retengan los fondos de inversión, como se hacía anteriormente. Sí. Cuando la Liga distribuía los fondos, si tú no enviabas el informe mensual, la Liga no te enviaba los fondos de inversión. Esa es la idea que nosotros saludamos y que aplaudimos, porque en este país hay que rendir cuentas.
Son fondos públicos y Es decir, si tenemos los que ayuntamientos no rendir. envían las ejecuciones presupuestarias, no se le... Esa es la idea de la Cámara. Por eso la Cámara solicitó que se separe el 60% para no afectarlo todo. Porque ¿Y cómo se maneja entonces, don Pedro, los ayuntamientos que ya uno sabe que no tienen presupuesto? Por ejemplo, hay ayuntamientos que al día de hoy no tienen presupuesto y se están manejando con los presupuestos del año bueno, anterior. la ley contempla eso, que si tú no has aprobado, pero son muy pocos. Eso a veces es muy poco. Hemos ido avanzando muchísimo, porque nosotros intervenimos y llamamos a los vocales y los juntamos y a los regidores y le decimos, claro, si tú no apruebas el presupuesto, ¿qué tú vas a fiscalizar? Sí. Tú tienes que aprobar el presupuesto y de ahí darle seguimiento. El tema es que ese retraso nos crea dificultades enormes. Por ejemplo, ayer había que pagar la seguridad social, pero ningún ayuntamiento tenía fondos para pagar la seguridad social. ¿Y tú sabes qué hizo la seguridad social? Nos cobró el 5% de recargo. El 5% multiplica que nosotros tenemos unos 200,000 empleados. La municipalidad. La municipalidad en sentido general, y que entonces paguemos el 5% de recargo. Entonces, el gobierno le penaliza a los ayuntamientos por un error del propio gobierno. Por eso del ministerio, y yo no quiero, a mí me gusta señalar nombres y apellidos. Ministerio de Interior Interior y Policía, porque no vamos a decir que el presidente de la República, sí, que hay una intención que pudiera... porque si fuera el presidente de la República, tú sabes lo que dijera el presidente al director del presupuesto, no mande, no asigne los fondos. Pero es que el presupuesto lo asigna los días 10, sí. Los días 10 de cada mes. Entonces, ¿qué debe hacer entonces Interior? Los 20, supongamos, remitir eso a Contraloría, y Contraloría lo remita antes del 25 a Tesorería. Nosotros estamos reclamando y vamos a ir a visitar al ministro de Interior con una gran cantidad de líderes municipales para que se regularice esa situación. ¿Cómo debe de ser? Que la regularice, que nos transfieran los fondos al unísono que se le transfiere a otras entidades de la administración pública, a la justicia, al Congreso, porque eso nos crea un daño terrible que afecta a la calidad de los servicios que ofrecemos, y nos sangra, drena nuestros escasos recursos y penaliza a esos 200,000 y tantos de empleados que son los que menos salarios reciben, porque yo no sé si ustedes saben que muchos de nuestros empleados lo que reciben son 2,000, sí, no, los salarios de la municipalidad son los más bajos. Son los más bajos, pero eso te crea también un problema de imagen. Cuando tú le pagas en el ayuntamiento al personal, el que te suple el combustible dice, tú no me quieres pagar, eso es mentira, tú no has recibido los fondos. No hay la información de que hay una retención por tener. No hay razones técnicas, y yo lo afirmo aquí, que justifiquen esos retrasos, ni hay razones económicas. Y que si se quiere separar el 60 y el 40 está bien, pero hagan la transferencia simultánea al mismo tiempo. Y no hay problema. Don Pedro, ya tenemos que irnos, pero antes de concluir, yo quería comentarle. Usted sabe que hay una recién promulgada ley, la ley 6317, que es la ley de tránsito, transporte y movilidad de la República Dominicana, que le da en términos de transporte una prerrogativa a los ayuntamientos. Si los ayuntamientos son parte de la organización del transporte en cada una de sus localidades. Usted como director de una instancia de los distritos municipales, ¿se está articulando planes y proyectos en aras de, partiendo de que los distritos, como son zonas un poco más alejadas, el transporte que más se utiliza es el tema de la motocicleta, y es donde mayor problema hay en términos de regulación del transporte? ¿Qué se está haciendo a través de los ayuntamientos? Bueno, es una ley en la que, desgraciadamente, la municipalidad no tuvo una gran participación. Tú sabrás que el control y la política de transporte de pasajeros siempre estuvo consignada como una responsabilidad municipal, y es un despojo más que se le hace con esa ley a muchas de las prerrogativas de los gobiernos locales. Sin embargo, empezando por las multas,
Es inconcebible que si nosotros somos los que tenemos las calles, las aceras, los contenes, las avenidas, entonces no nos corresponda una participación de eso, que es un absurdo y que yo espero un día que podamos modificar. Obviamente que uno saluda los esfuerzos de reorganización tanto del tránsito como el transporte. Recuerda que este es un país que tenemos los índices más altos de accidentes. Aquí muere más gente de tránsito que por cualquier otra vía. Y esos índices son a niveles mundiales. Entonces, con esta ley, con los esfuerzos que se hagan, nosotros esperamos que se pueda normar no solo el tránsito, sino también el transporte. ¿Se ha reunido con la directora del Intran? Vamos a reunirnos con ella. Ella ha estado visitando algunas instancias, pero nosotros le hemos hecho una serie de observaciones. No puedo, en esa área sí saludo el hecho de que el gobierno procure la construcción de parqueos. Ajá. Y que se plantea ahora la construcción, que es un viejo sueño, de las terminales interurbanas, tanto de la región este, el sur como el norte, de manera que podamos dejar en las afueras de la ciudad de Santo Domingo esas unidades y que se pueda la gente transportar tanto en el metro como en rutas alimentadoras o en corredores que se puedan hacer. Así que nosotros saludamos esos aportes que, aunque son acciones del gobierno central vinculadas a los gobiernos locales, deben escucharnos. Bueno, don Pedro, agradecer. Le damos las gracias. Vamos a despedir con un video que tenemos de Peña Gómez, de un videíto para... Estuvo con nosotros el doctor Pedro Richardson, el secretario de Asuntos Municipales del Partido Revolucionario Dominicano. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.